Y Jesús en la Biblia lo explica detalladamente. Ustedes no tienen por qué preocuparse. Yo lo leí de joven eso, me tocó leer la Biblia y no creía yo. Cuando empecé a ver por medio de otros estudios y empecé otra vez a releer la Biblia, es un libro fantástico. Lo que dice Jehová y lo que dice Jesús es lo más hermoso del mundo y lo más que es seguro. Cuando usted hace caso de lo que dice el Señor Jesús, olvídese, es fantástico. ¿Por qué? Porque lo que dice es verdad. No tiene por qué preocuparse. Nomás si cumplan con los mandamientos que dicta el Señor. ¿Por qué? Cuando yo anduve por el Tíbet, en la India, entonces el Nepal, que fue un lugarcito que me dio mucha, digamos, modestamente sabiduría, llegué a entender efectivamente eso, que la naturaleza, lo que hizo Jehová es dar a entender a la humanidad, por medio de la religión o la fe, es que la naturaleza tiene su forma de trabajar. Lo ve uno en los animales, lo ve uno en los insectos, lo ve uno en X personas, plantas, vamos a decir algo así, que solas se dan y trabaja la naturaleza para ellos. Entonces Jesús lo dice, ¿por qué no va a ser por el ser humano si somos hijos directos del Señor? Yo cuando supe todo esto, pues lo tuve que constatar haciendo pruebas. Y efectivamente, la naturaleza trabaja para uno, para uno. ¿Por qué? Porque se supone que la naturaleza es sus padres de uno, su madre de uno. Y la naturaleza se preocupa por el ser humano. Día a día, quiero que entiendan esto y quede grabado, que es formidable y es bastante aceptable y beneficioso. Ahorita en su cuerpo está trabajando como usted no se imagina para que usted arregle la naturaleza, le arregle las cosas que usted ha desarreglado, inconscientemente o conscientemente. Lo digo así por esto. Yo sé desde mis estudios todo lo que sí y no debo de comer. Sin embargo, aún sabiendo como cosas que creo o lo he investigado que no son propias para mi intestino. Entonces, para que la salud tenga la persona, la que desea, debe de conocer su intestino, cómo trabaja. Cada hígado, eso es importantísimo saberlo también. Cada hígado del ser humano es el laboratorio que tiene nuestro cuerpo. Entonces debe de saber, debe uno de entender cómo trabaja ese hígado, que es el que va a hacer que lo que usted ingiera, lo que usted coma, el cuerpo lo va a absorber para bien. Y nosotros no, nosotros comemos como lo que nos acostumbran en nuestros hogares. Revuelto, chana con Juan, o sea, digamos fruta a veces con carne, a veces con chilaquiles, con queso. Y no es así. Entonces tuve que investigar bien eso, cómo conocer nuestro intestino, cómo conocer el hígado, cómo trabaja, para lograr escribir y lograr dar mis conferencias a la gente que sean beneficiosas. Yo me siento muy bien cuando lo que he logrado descubrir sea beneficioso. Entonces, esto que estamos conversando, eso que estamos grabando, es para que la gente sepa esto. Muy importante. ¿Por qué? Porque es la vida mejor que va a tener la persona a ir conociendo bien cómo trabaja la naturaleza. En las montañas, cuando yo llegué a buscar gente que yo conversaba, pues, en rancherías, que me decían de algún brujo. En la Biblia dice que no, que eso no debe uno de atenerse a eso, efectivamente. Pero era necesario para mí el saber lo que esa gente había descubierto, cómo trabaja la naturaleza. Veía un señor en Rusia, que Rasputín, quizás algunos sepan de lo que fue ese señor, un señor que era leñador, pero su abuelo sabía la ley de la naturaleza, era brujo,
ahí en su lugar de origen. Y él sacó de Rasputín esa cosa, de ese don que Dios da, saber manejar las leyes y saberlas proyectar. Ese señor fue un señorón en Rusia, logró dominar a los personajes, a las autoridades y toda la gente que gobernaba Rusia, a los reyes y todas esas gentes. Rasputín. Tuvieron que matarlo, ¿por qué? Porque ya no hallaban cómo quitárselo de encima. Ya él era el que gobernaba, no las gentes, las autoridades. Entonces fui viendo a personajes que yo fuera investigando y fuera conociendo. Y me llegué a encontrar con varias personas con dones naturales, no con charlatanes. Lo digo porque la gente debe tener cuidado también en eso. Hay brujos, hay entendedores de la naturaleza, buenísimos, buenísimos. Me encontré con uno que el platicar conmigo, una persona, una mujer, el platicar conmigo, el verme a los ojos, cuando yo iba entrando a un pueblo, o ya en la mañana ella estaba barriendo el frente de su casa y me vio con mi maletita, pues llegando a ese lugar, ¿no? Dejé toda la noche caminando o atravesando la montaña. Y me dijo cosas de mi vida, lo que yo había pasado anteriormente y lo que me venía después. Increíble, cierto todo. De mi papá, ¿qué era? Si yo había recibido apoyo, no. Que yo había estado en determinados lugares que no son buenos, sí, lo acepto. ¿Por qué? Porque era la verdad. Esa señora, nomás el verme y no conocerme de tiempo. Entonces vi el don que trae esa gente. Entonces, a otras personas que curan, personas que leen la vida de uno, todo eso fui viendo que sí hay dones en la persona, en el ser humano. Entonces, al investigar bien el por qué el Señor, Dios, que lo llaman Jehová, que no hagamos caso de eso, lo hace con este fin, y yo lo logré entender así. No cifrar todas sus esperanzas en eso. Uno puede lograr cosas con esa ayuda de esas personas o sin la ayuda de esas personas, no más con cumplir las leyes que el Señor dicta en la Biblia. Ahí está todo el secreto. Cuando uno basa en la fe, basa en el conocimiento de cómo trabaja la naturaleza y llevarla a cabo, olvídese. Ahí lo dice cada rato la Biblia, lo dice el Señor. Yo no quiero que estén haciéndome holocaustos y traerme cosas y estándome venerando. No. Pórtense y hagan lo que digo yo aquí, en los 10 mandamientos. Cuando ustedes cumplan con eso, ustedes van a hacer su vida fantástica. Todo eso me llevó a comprender y llevarla a cabo poco a poco. No con fanatismo, también lo platico. No con fanatismo. Hay que tener fe, hay que ser gente, dominar sentimientos, planificar pensamientos. Es una cosa importante que lo digo en mis conferencias a la gente. Los pensamientos son traicioneros y quizás acaben con el ser humano, porque los pensamientos pasan al interior, a la subconsciencia, y entonces viene el problema de que la persona se siente inquieta, y no. Cuando uno planifica los pensamientos y los pasa a los sentimientos de paz, olvídese, es la mejor solución que puede tener un ser humano. Todo el mundo buscamos creyendo que la cantidad de dinero y el poder es lo que lo hace a uno feliz, y no. Yo en lo principal que les aclaro a la gente y lo pongan en práctica es que tengan una fe. Si no son religiosos, no hay problema. No es necesario que sea religiosa la persona, que tenga fe en ella misma, que tenga comprensión en sus poderes. El ser humano nace con facultades muy especiales. No hay otro como el señor Salomón, no hay otro. Pero lo importante y a veces difícil
es entender esas facultades que el Señor nos dio. A mí me costó mucho tiempo entender esto para mí, porque yo buscaba realizarme en la vida. Voy a ser plomero, voy a ser mecánico, voy a ser agente de ventas, o qué voy a hacer. Pero me di cuenta la comprensión que tenía de las cosas.